Estamos en el domingo 12 del tiempo ordinario. Y me hacía una pregunta antes de empezar a escrutar, ¿no? En la oración que he hecho en pie antes de empezar en la lección divina. Me hacía esta pregunta: ¿cómo llevar la diócesis, tu parroquia, las parroquias, donde tú estás trabajando, en esta nueva evangelización que quieren los papas, quiere Pedro? Y me impresionaba lo que decía Mateo 8:10. Muestra, en la nota dice, que para ser discípulo de Jesús hay que llevar la muchedumbre a la otra orilla. Hay que llevar nuestras parroquias a la otra orilla. ¿Y cómo se les lleva? A través, como decía la nota de Mateo 8:10, dice, ¿qué tenemos que hacer? Y dice la nota, esta fe que Jesús exige para ser discípulo, para ser presbítero, para ser cristiano, que constantemente exigirá, es un impulso de plena confianza y abandono en Dios, por el cual el hombre renuncia a apoyarse en sus pensamientos y en sus fuerzas. Qué difícil, ¿no? Cuando hoy solamente nos apoyamos en lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo tiene que ser la diócesis, cómo tiene que ser el obispo, cómo tiene que ser tu vicario, cómo tienes que ser hasta el gato, ¿no? Hay que renunciar a apoyarse en sus pensamientos y en sus fuerzas para abandonarse en la palabra y en el poder de aquel en quien cree. Y aquí tengo una serie de citas muy geniales. Si las leen ustedes, verán una fuente de agua viva. ¿Y por qué? Habría que preguntarse, Dios no está contigo. Aquí la pregunta es, ¿quién es este? ¿A quién obedecen los vientos, el agua y las tormentas? Al cual estamos siguiendo. Y celebramos misas, celebramos los sacramentos, damos a Cristo. ¿Quién es este? Que somos mediadores. Y muy bien dice la primera lectura, Job 38, pone un freno al agua y al mar. Hasta aquí llegarás, dice, y no pasarás, y el orgullo de tus olas se romperán. O sea, pone un freno, es Dios. ¿Y por qué no tenemos fe? Porque no nos obedecen las olas y el viento contrario. Entonces, en esto me ha estado cercando, ¿no? Y esto es lo que tenemos que dar al pueblo, ¿eh? No tenemos que dar moralismos. Me dice muy bien el Papa, decía el otro día, el domingo, en la homilía, ¿no? Consejitos. El pueblo escucha 8 minutos. Cuanto más paséis de 8 minutos, no se escucha. Se cansan, se aburren, se abre la boca y se salen. Y el Papa fumando un cigarro a la puerta de la iglesia, ¿no? Entonces, yo voy a leer algunas cosas que del magisterio de la iglesia, pues si os ayudan, ¿no? En el Salmo 18:5 dice, las aguas simbolizan, dice la nota, las aguas simbolizan los peligros mortales. La creación no es un mito intemporal, dice la nota, sino que está integrada en la historia de la que ella es comienzo absoluto. Los padres de la Iglesia, como San Jerónimo dice, se lee que el Señor tuvo 3 refugios, según se ve en el texto. La barca,
el monte y el desierto. ¿Cuántas veces le asediaba el gentío? Dice San Jerónimo, se refugiaba en uno de ellos. Por tanto, cuando vio el Señor tal muchedumbre en torno suyo, queriendo librarse como hombre de tan agobio, mandó a sus discípulos que remasen hacia la ribera de enfrente. Y despidiendo al pueblo, prosigue, estando como estaba, fue a la otra orilla. Dice también San Juan Crisóstomo, los dejó caer en el peligro de la prueba para que experimentasen en sí mismos su virtud. O sea, dejó que el lago, la tormenta, se levantara para que vieran en sí mismos la virtud cuyos beneficios habían visto en nosotros. Dormía pues sobre popa de la barca y reclinada la cabeza en una tabla. Sigue diciendo San Jerónimo, la popa, en sentido místico, es el principio de la Iglesia, y en ella duerme el Señor corporalmente, puesto que jamás duerme el que guarda a Israel. La popa, bajo una apariencia exterior de muerte, alberga a los vivos, rompe las olas, está reforzada por leños. Esto quiere decir que la Iglesia es salvada por la muerte del Señor en la cruz. El cabezal es el cuerpo del Señor, sobre el cual está reclinada la divinidad. Como la cabeza, el viento y el mar son los demonios y los perseguidores a los cuales dice Jesús, callaos. Pero esto lo decimos nosotros a nuestros jóvenes que tienen hambre de sed, de sexo, de droga, de alcohol. Callaos, cálmate. No sabemos qué decir ante los demonios que se nos levantan. Digo lo que dice San Jerónimo. Dice Beda, que es un padre de la Iglesia, mientras que él se levanta en la popa de la cruz, se encrespan las olas de los perseguidores blasfemos, movidos por las tormentas infernales, que no alteran la paciencia del Señor, pero sí a sus ignorantes discípulos. Y Jesús aplasta la soberbia del diablo con su resurrección. Bien, pasando ahora al magisterio de la Iglesia ordinario, dice Juan Pablo II. La tempestad calmada en el lago de Genesaret puede releerse como señal de una presencia constante de Cristo en la barca de la Iglesia, que muchas veces en el discurrir de la historia está sometida a la furia de los vientos en los momentos de tempestad. Hoy tenemos un mundo contrario, una furia inmensa. ¿Y por qué no tenemos poder sobre estos vientos? ¿Quién lo ha dicho? No tenemos poder. ¿Por qué sois tan tímidos y no tenéis fe? Sigo leyendo, En esto, como en otros episodios, se ve la voluntad de Jesús de inculcar en los apóstoles y discípulos la fe en su propia presencia operante y protectora. Sobre todo ahora, en estos momentos impetuosos de la historia. Bueno, dice más cosas, pero dice también el Novo Milenio en Eunte, Juan Pablo II. A la luz del concilio, cuánta riqueza, queridos hermanos y hermanas, en las orientaciones que nos dio el Concilio Vaticano II. A medida que pasan los años, aquellos textos no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos, asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Después de concluir el jubileo,
siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo XXI que comienza. Sí, dice Benedicto. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevadas de un extremo a otro. Por ejemplo, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. No tenemos hoy una fe adulta, una fe que sigue las olas, seguimos con la fe que sigue las olas de la moda, de la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad, es decir, discernimiento. Si ustedes quieren evangelizar el siglo XXI, tenemos que seguir al Papa, tenemos que seguir lo que estamos diciendo. Si no, sus frutos, sus parroquias no darán fruto, ni la diócesis dará fruto.